que no sabe dónde están y sabe que se van a quedar ahí. Las faenas mineras son lugares que podrían surgir una gran faena minera y podrían surgir una gran faena minera en las cercanías de un observatorio. Otros temas interesantes son los impactos que pueden tener proyectos individuales, ¿okay? Proyectos individuales que se instalen cerca de un observatorio. Aquí estoy poniéndoles un ejemplo que es la norte-sur, la ruta 5 entre La Serena y Vallenar. El año 2015 se inauguró la doble pista entre La Serena y Vallenar y se instaló todo un sistema de iluminación a lo largo de esta carretera que ustedes ven aquí en esta foto satelital del año 2016. ¿Okay? Hoy en día, desde el Observatorio de las Campanas, cuando uno mira hacia el oeste, esta es la vista. Uno ve los halos de luz de La Serena y de Vallenar, que siempre estuvieron, pero hoy día tenemos todas estas fuentes de contaminación lumínica nuevas, están asociadas a esta carretera, la ruta del Algarrobo se llama. ¿Okay? Y estamos trabajando activamente con el Ministerio de Obras Públicas para tratar de implementar sistemas de iluminación sustentables y amigables con la astronomía en carreteras como esta. Este solo proyecto, este mapa, estas fotos que mostraba yo acá antes son las fotos de las fuentes de luz en el suelo, y estos mapas que les estoy mostrando acá son mapas del brillo del cielo mismo, donde antes se veía que hasta el año 2014 Las Campanas estaba justo fuera del área de mayor influencia de Vallenar y de Domeico, que es este pueblo que está acá, pero con la carretera ya esta mancha verde está llegando al observatorio. El brillo en el cielo de Las Campanas, la contribución del brillo del cielo que viene de las luces artificiales aumentó al doble por un solo proyecto, que fue la remodelación de esta carretera. Y esta es la situación en la región de Antofagasta, donde está el Cerro Paranal y Cerro Armazones, donde está el BLT, aquí está el Alma, el llano de Chacnantor, y aquí ustedes ven que estos observatorios están ya arrinconados en los bordes de estos halos de contaminación lumínica que producen ciudades como Antofagasta, Mejillones, Calama, pero también grandes faenas mineras como La Escondida, Soquimich, Chuquicamata, Sierra Gorda, etcétera, María Elena. Entonces, algo importante entender es que las faenas mineras son una de las principales fuentes de contaminación lumínica en el desierto de Atacama, pero la minería tiene una importancia enorme para toda la comunidad y para la economía del país y las comunidades del norte. Por lo tanto, tenemos que trabajar con la minería para iluminar de manera adecuada estas faenas. El título de mi charla era El fin de la astronomía en Chile, que es un título que suena un poco pesimista, si uno quiere, pero la verdad es que este proceso mediante el cual el aumento de la contaminación lumínica le ha dado fin a la astronomía en ciertos lugares, es algo que ya hemos experimentado en el pasado y que ya hemos visto. Entonces quiero contarles la historia de Mount Wilson. Mount Wilson fue el primer observatorio de la Carnegie Institution for Science, que hoy día opera el Observatorio de las Campanas. Fue nuestro primer observatorio y está instalado en el sur de California, en las montañas, en la Sierra de San Gabriel, muy cerca de la ciudad de Los Ángeles. Esta es una postal antigua de cómo se veía el observatorio. Es un lugar realmente precioso y que hoy día se puede visitar, y si alguna vez están en la ciudad de Los Ángeles, en California, les recomiendo ir a conocerlo. Este gráfico muestra dos curvas. ¿Okay? El eje horizontal muestra años, todo el siglo XX, desde el año 1900 hasta el año 2020. ¿Okay? Y la curva roja muestra, acá a mano derecha, izquierda, la fracción de todos los artículos científicos en astronomía publicados en todo el mundo, en cada uno de estos años, en los cuales se menciona el observatorio Mount Wilson. Ya sea porque están utilizando observaciones en ese estudio científico, están utilizando observaciones tomadas en Mount Wilson, o se están refiriendo a investigaciones que se hicieron en Mount Wilson, pero es básicamente una medida de la relevancia o la importancia científica de este observatorio. Y lo que uno ve es que desde que se fundó este observatorio hasta la década de los 40, este observatorio obtuvo tal relevancia científica que más de un cuarto de todos los artículos científicos que se publicaban en el mundo en astronomía hacían referencia a este observatorio. Fue lejos el observatorio más importante del mundo durante toda la primera mitad del siglo XX, y era el equivalente a lo que es Chile hoy día. Era el lugar donde estaban instalados los observatorios, los telescopios más grandes del mundo, y donde los mejores científicos del mundo iban a trabajar para hacer sus observaciones y estudiar el universo. Pero esto cayó muy rápidamente alrededor de la década de los 50 y los 60, y hoy día Mount Wilson es un observatorio
completamente irrelevante en lo científico. Y la curva azul muestra el aumento del brillo del cielo, ¿ok?, en Mount Wilson a lo largo del siglo. Entonces, para contarles un poco la historia de Mount Wilson, en 1904, este señor que está aquí, que se llama George Hale, él era el director del observatorio astronómico más importante de Estados Unidos, que era el observatorio de Yerkes en la Universidad de Chicago. Él convence a Andrew Carnegie, que era un millonario del acero y filántropo, de financiar la construcción de este nuevo observatorio, en el cual se van a construir los telescopios más grandes del mundo. Carnegie accede, se crean los observatorios de Carnegie, que hoy día operan el Observatorio de las Campanas, y se construyen en 1908 y en 1917 los telescopios más grandes del mundo. Un telescopio de 60 pulgadas, que es el que está acá arriba, y un telescopio de 100 pulgadas, que es el que está acá abajo, que se inauguró en 1917. ¿Okay? Este era el ALMA, el telescopio ALMA o el GMT de principios del siglo XX. ¿Okay? Es un lugar tan importante que en Mount Wilson se hicieron quizás los descubrimientos astronómicos más relevantes de los últimos 100 años. ¿Okay? Gente como Harlow Shapley, a finales de la década de los 10, mapea la estructura de la Vía Láctea y determina por primera vez que el Sol no estaba en el centro de la Vía Láctea. ¿Okay? Desde este lugar, unos astrónomos como Edwin Hubble, en honor a quien está bautizado hoy día el telescopio espacial Hubble, logró por primera vez medir la distancia a otras galaxias fuera de la Vía Láctea, mostró que existían otras galaxias y logró medir la expansión del universo por primera vez y brindando el soporte observacional a lo que después sería la teoría del Big Bang. ¿Okay? Gente como Walter Baade en los años 30 logra determinar y descubrir que existen distintas generaciones de estrellas, que no todas las estrellas han existido por siempre, sino que las estrellas nacen, mueren y distintas generaciones de estrellas van teniendo distintas propiedades. Muestra que la evolución de las estrellas es un proceso dinámico. Incluso en los años 40 y 50, gente como Paul Merrill demuestra por primera vez que en las estrellas se forman los elementos químicos. Detecta elementos químicos en estrellas, en las atmósferas de estrellas, que tienen tiempos de vida tan cortos que solo pueden haberse formado en una estrella. Y a partir de eso hoy día entendemos que todos los elementos químicos de los que estamos hechos nosotros, el planeta, Tierra, etcétera, se formaron durante la vida y la evolución de las estrellas. ¿Eh? Pero en la década de los 50 algo pasó. ¿Y qué pasó? Pasó que se inauguró en 1948 el siguiente mayor gran telescopio del mundo, el telescopio más grande del mundo, que era el telescopio de 200 pulgadas en Monte Palomar. Y lo curioso es que el gran impulsor de este telescopio, la persona que impulsó todo este proyecto, era George Hale, era el fundador de Mount Wilson y director del observatorio de Mount Wilson. Entonces uno se pregunta, ¿por qué este telescopio Hale decidió instalarlo en Monte Palomar y no en su Mount Wilson, en el observatorio que él había creado y que le había dedicado toda su carrera a desarrollar? Y la respuesta es muy simple, fue por la contaminación lumínica. En 1910, esta es una fotografía de la ciudad de Los Ángeles, en California, vista desde Mount Wilson. Ya en 1925, cuando se estaba instalando energía eléctrica en casi todas las ciudades y pueblos de Estados Unidos, se instaló un sistema de iluminación en Pasadena, que es un barrio de Los Ángeles, que está a los pies de este observatorio, de las montañas donde está este observatorio. Entonces ya en los años 20, Hale veía que era muy preocupante el aumento del brillo del cielo de la ciudad de Los Ángeles. Esta es una foto moderna que uno ve cómo se ve la ciudad de Los Ángeles desde Mount Wilson, es como estar en el Cerro San Cristóbal, básicamente. Entonces, a principios de los años 20, Hale decide que el futuro de la astronomía mundial no está en Mount Wilson, sino que hay que irse a otro lugar, porque la contaminación lumínica de la ciudad de Los Ángeles y las proyecciones de cómo iba a aumentar hacían imposible hacer astronomía de calidad desde Mount Wilson. En este gráfico dejé marcada esta estrella, que es el momento en el cual se toma la decisión de abandonar Mount Wilson, de decir, no, vamos a construir el siguiente telescopio más grande del mundo en otro observatorio. Y este punto amarillo muestra cuál es el brillo del cielo hoy, no hoy, en realidad hace 2 años, el año 2018, en Cerro Tololo, cerca de La Serena. ¿Okay? Y lo que ven es que Cerro Tololo todavía el brillo del cielo es menor que lo que era el brillo del cielo de Mount Wilson
cuando se decida abandonar ese observatorio. Pero estas líneas muestran proyecciones para Cerro Tololo para el año 2030 y para el año 2040, a 10 y a 20 años, ¿ok? Asumiendo la tasa de incremento de la contaminación lumínica que hemos visto en Chile durante los últimos 10 años, ¿ok? O sea, si las cosas siguen igual como han ido, esos son los niveles que esperamos ver, ¿ok? Entonces, es solamente hacer el punto de que si no hacemos nada por detener la contaminación lumínica, hay lugares en Chile en los cuales hoy día se hace astronomía de primer nivel, profesional, y que tienen cielos espectaculares, que ya no van a ser aptos para hacer astronomía. Y es algo que va a pasar de aquí a 20, 30, 40 o 50 años, ¿okay? Pero está en el futuro cercano. Entonces, como decía al principio, el título de mi charla era este es el fin de la astronomía en Chile. La verdad es que por el camino que vamos hoy, con la instalación indiscriminada de luminarias LED de tonos blancos fríos, con el aumento indiscriminado de la iluminación en las distintas ciudades del país, etcétera, sí, vamos hoy por ese camino. La contaminación lumínica en Chile hoy día está aumentando de forma alarmante, pero por supuesto no queremos ni vamos a dejar que esto pase, ¿okay? Y evitar que la contaminación lumínica sea el fin de la astronomía en Chile, depende de nosotros, ¿okay? ¿Y qué podemos hacer? Lo principal es entender que combatir la iluminación lumínica, la contaminación lumínica, perdón, no se trata de no iluminar, no se trata de estar a oscuras, no se trata de que las calles estén oscuras, de que en las ciudades no haya luz, de no hacer minería, no se trata para nada de eso, sino que se trata de iluminar bien. Lo que queremos son no ciudades o faenas mineras muy iluminadas, sino que queremos ciudades y faenas mineras bien iluminadas, ¿ok? Y iluminar bien es más seguro y es más barato, ¿ok? Y ese es un tema que es muy importante tratar de hacer ver, este prejuicio que tenemos de que más luz y más iluminación implica más seguridad, ¿ok? Más luz, como en este caso, a tal nivel que me pueda producir un encandilamiento, quizás no me deja ver a la persona que está esperando en la esquina para saltarme, ¿ok? No necesariamente más luz es más seguridad, sino que mejor luz, mejor iluminación bien diseñada, es lo que necesitamos para tener ciudades más seguras y más eficientes energéticamente, más amigables con el medio ambiente y para proteger los cielos de nuestro país. ¿Y cómo se ilumina bien? Hay tres aspectos principales. ¿Okay? Si hay algo que me gustaría que se llevaran de esta charla, son estas tres cosas. La dirección de la luz, iluminar hacia abajo. El color de la luz, utilizar luz de colores cálidos y no colores fríos. Y la cantidad de la luz, iluminar con niveles suficientes de luz para lo que sea que queramos hacer. Manejar un auto, caminar por una vereda, jugar un partido de fútbol, pero lo justo y lo necesario, no de más. ¿Okay? La dirección, me refiero a temas como esto. No instalar luminarias que emitan luz en direcciones en que o se pierde la basura o aumenta el brillo del cielo, sino que iluminar las áreas que yo necesito iluminar, con luminarias que estén bien diseñadas. ¿Okay? Me refiero a si que yo quiero iluminar un edificio público o un monumento, no poner unos focos gigantes en el suelo apuntando hacia arriba e iluminarlo como si fuera Alcatraz, sino iluminar un edificio como corresponde, usando poca luz, con un mínimo de diseño y de pensar en cómo la luz que yo estoy emitiendo, fuera de iluminar lo que estoy iluminando, va a afectar el entorno. ¿Sí? Cuando me refiero al color de la luz, me refiero a esto, a evitar absolutamente el uso de luz blanca fría, ¿sí? Y siempre preferir colores cálidos. ¿Sí? Hoy en día, la iluminación es LED, y hacia el futuro la iluminación va a ser con LEDs, ¿ok? Es la tecnología que está siendo adoptada en todo el mundo hoy en día y vamos a vivir con los LEDs por muchas décadas más hasta que inventemos algo mejor que los LEDs. Ustedes como consumidores o como ciudadanos, cuando vayan a comprar una ampolleta LED o instalen algo en el patio de su casa, en el estacionamiento, qué sé yo, fíjense siempre que los LEDs tienen algo que se llama la temperatura de color. En la caja, cuando miren la caja, hay algo que se llama la temperatura de color, que son estos números que están puestos acá abajo, y las unidades son Kelvin, ¿ok? Entonces usted puede comprar un LED de 4000 Kelvin, o un LED de 2000 Kelvin, o de 3000 Kelvin, o de 7000 Kelvin.
eso refleja qué tan cálida o qué tan fría es la luz, ¿ok? Siempre hay que tratar de estar por debajo de los 3000 Kelvin, ¿ok? Cualquier luminaria por encima de 3000 Kelvin es una luminaria que emite luz de tonos azules en exceso y que afecta directamente la salud de ustedes, adentro de sus casas, de sus vecinos, afecta el medio ambiente y produce mayores niveles de contaminación lumínica. ¿Okay? La cantidad de la luz también es muy importante. ¿Okay? No es necesario que yo ilumine una calle o una carretera con una intensidad de luz suficiente como para poder leer el diario. ¿Okay? Yo hoy día me puedo parar en la vereda, afuera de mi casa, con un periódico y puedo pararme en la vereda y leer el diario. Eso no es algo que sea necesario de noche. ¿Okay? La iluminación debe ser suficiente en una vereda, en una calle, para transitar simplemente. ¿Okay? Esto de la izquierda está completamente sobreiluminado. Además, se fijan, las luminarias están puestas en diagonal, por lo tanto se tira luz hacia arriba. En cambio, lo que está acá a la derecha está iluminado con luz de tonos cálidos, con una intensidad suficiente para caminar, para manejar, y visto desde arriba no se ven las luminarias. Cuando ustedes se suben arriba de un cerro, o el Cerro San Cristóbal, y ven una ciudad y ven millones de puntitos de luz, eso está muy mal. Toda esa luz que les está llegando no tendría por qué llegarles si esas luminarias estuvieran bien diseñadas. Uno debería ver un punto oscuro en el lugar donde hay una luminaria y la luz debiera estar en el suelo, donde la necesitamos. ¿Sí? Y para terminar, quiero simplemente hacer un punto que creo que es crucial, que es que el desierto de Atacama y los cielos oscuros del desierto de Atacama son hoy día la ventana al universo desde la cual toda la humanidad y los científicos del mundo estamos estudiando el origen de la Tierra, de las galaxias, de los planetas, de las estrellas, el origen de los elementos químicos que componen la vida, el origen del universo mismo. Entonces, es un lugar que tiene un valor patrimonial para toda la humanidad, pero también para todos los chilenos. Tiene un valor patrimonial no solo en lo científico, sino que también en lo cultural, en lo estético, en lo ambiental, etcétera, que como ciudadanos de Chile tenemos un deber de conservar. ¿Eh? Tal como tenemos el deber de conservar los moais de la Isla de Pascua, y cuando un turista va y le hace un graffiti nos indignamos, o tenemos el deber de conservar el Parque Nacional Torres del Paine, cuando va alguien y con una cocinilla o un fuego mal hecho incendian no sé cuántas miles de hectáreas en las Torres del Paine, nos indignamos como sociedad, porque sabemos el valor que tiene ese patrimonio y la importancia de conservarlo. Lo mismo pasa con el cielo. Y todos deberíamos sentir ese sentido de pertenencia y de responsabilidad de conservar el cielo de Chile. Entonces, para terminar, quería solamente dejarles puesto este link a la página web de la Fundación Cielos de Chile. La Fundación Cielos de Chile es una fundación en la cual trabajamos en estos temas, en la conservación de los cielos, en promover los sistemas de iluminación sustentables. Estamos dispuestos a ayudar a quien sea que necesite ayuda para diseñarles sistemas de iluminación, para ofrecer soluciones tecnológicas, para iluminar bien, adecuadamente. Hacemos mucho trabajo educacional, de difusión, etc. Y es una página en la que hay mucho contenido para leer y para aprender sobre la importancia de controlar la contaminación lumínica, sobre la importancia de los cielos y sobre los impactos que tiene el no conservar los cielos y no controlar la contaminación lumínica. Así que les dejo ahí el link, cieloschile.cl, para que aprendan más. Y eso es todo. Así que feliz ahora de contestar preguntas para quienes la tengan. Muchas gracias, Guillermo, por la charla y bueno, muchas gracias a las personas que están conectadas también con nosotros. La primera pregunta que llegó: ¿en La Serena la iluminación enfoca hacia el piso o solo en algunas partes de la ciudad? En La Serena, la mayoría de la iluminación en las calles está apuntada hacia abajo, ¿no? Eh, pero hoy en día nos hemos dado cuenta de que hay cosas, por ejemplo, como las canchas de baby fútbol o muchas las construcciones, por ejemplo, los estadios, recintos deportivos, etcétera, que no respetan en ninguna forma las normativas actuales que existen sobre hacia dónde tiene que estar dirigida la iluminación y por supuesto también el color que tiene que tener la luz. Les mostré esa foto que mostré en algún momento era la ciudad de La Serena.
y lo que uno ve es que los niveles de cumplimiento son relativamente bajos. ¿Ok? Y eso sucede en muchas ciudades a lo largo de todo el norte de Chile. Otra consulta, ¿sabes si el desarrollo de Smart Cities en Chile está integrando conceptos de iluminación responsable para las calles? Sí y no, ¿ok? Esto es un tema es un tema que ha sido bien difícil de manejar, porque en el concepto de Smart Cities y uno de los factores principales es el tema de la eficiencia energética, ¿ok? Por lo tanto, estos mismos movimientos, por ejemplo, como programas de recambio de alumbrado masivos que se han ejecutado desde la Asociación Chilena de Eficiencia Energética, el Ministerio de Energía, eh, han impulsado de manera muy rápida recambios de luminarias, desde estas luminarias de sodio de alta presión antiguas que teníamos, a luminarias LED. ¿Okay? Y en ese proceso ha sido muy difícil ir atajando ese proceso que ha sido muy rápido, porque hay un interés muy fuerte en términos de mejorar la eficiencia energética de las ciudades. Ha sido difícil ir atajando y decir, esperen un poquito, tenemos que no solamente cambiar todo a LED, pero tenemos que preocuparnos qué tipo de luminaria LED estamos poniendo y no poner luminarias de 4000 Kelvin, de 6000 Kelvin, etcétera. Y nos ha pasado tener que frenar o tratar de frenar licitaciones del mismo Ministerio de Energía o de la Asociación Chilena de Eficiencia Energética en el norte, en que las bases de las mismas licitaciones para estos recambios de luminarias LED solicitan luminarias que son blanco frío, luminarias que de hecho están fuera de norma para las normas de contaminación lumínica y las normas de emisiones lumínicas en estas mismas regiones. Entonces, hay un incentivo de promover la eficiencia energética, pero se tiene que hacer de manera responsable en términos de la contaminación lumínica. Otra consulta, ¿se puede afirmar que las fotos de la Tierra desde el espacio, donde se ven las ciudades iluminadas por la noche, solo se ve desperdicio de energía? Principalmente sí. En el fondo, cuando uno toma una foto satelital o una foto aérea de una ciudad, eh, dependiendo de cómo estén diseñados los sistemas de iluminación de esa ciudad, uno ve dos cosas. Uno ve la luz que está siendo reflejada desde el suelo y ve la luz que las mismas luminarias están emitiendo directamente hacia el cielo. ¿Okay? En un sistema de iluminación, en una ciudad con luminarias bien diseñadas, eso, lo segundo debería ser mínimo. ¿Okay? Y todo lo que uno ve es lo que está reflejado desde el suelo. Ese no es el caso. ¿Okay? Casi todas las ciudades del mundo tienen instaladas luminarias que sí emiten luz en direcciones que no debieran. Pero incluso la luz que se refleja desde el suelo, muchas veces lo que refleja o el brillo que tiene se debe a la sobreiluminación. ¿Okay? Por ejemplo, en Chile, cuando nosotros hemos hecho salidas a terreno a medir los niveles de iluminación en las calles, en las veredas, etcétera, en ciudades como La Serena, como Vicuña, como Antofagasta, etcétera, sistemáticamente lo que uno encuentra es que el brillo, la cantidad de luz que está golpeando el suelo, que está llegando al cielo, es entre 3 a 5 a 10 veces más alta que las recomendaciones internacionales de las asociaciones internacionales de iluminación, etcétera. ¿Okay? ¿Por qué? Hay un incentivo perverso con el tema de la seguridad. Cuando es muy fácil cambiar las luminarias de un barrio, es muy fácil aún poner más luces y a la gente le genera una percepción de seguridad. Entonces, para un alcalde, para una autoridad, es muy fácil llegar a una comuna y decir, vamos a hacer un recambio de luminarias y vamos a iluminar al doble o al triple. Y eso la gente es algo visible, la gente lo ve, lo nota, y genera una percepción de seguridad que muchas veces es falsa. Prácticamente toda la literatura que trata de evaluar qué tanto se relaciona o que relaciona la mayor iluminación con la seguridad en términos de delincuencia, por ejemplo, muestra que prácticamente no hay correlación. Lo que hay son correlaciones secundarias entre mejores sistemas de iluminación y lugares con más recursos, en los cuales hay mejores sistemas de educación, hay mejores ingresos económicos, etcétera, y eso se relaciona con la delincuencia. Pero no son las luces per se. Un nivel mínimo de iluminación ya es suficiente para que una calle sea segura para transitar. Otra consulta que está llegando por YouTube. ¿Qué se está haciendo a nivel de políticas públicas para profundizar en este tema de las luminarias, sobre cómo regular su uso, su fiscalización, etcétera? ¿Existe alguna legislación al respecto y quién lo regula?
Existe legislación al respecto hoy día. Hay un decreto supremo, se llama el decreto 43 del año 2012, que es del Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente es el encargado de regular las emisiones lumínicas, y la Superintendencia del Medio Ambiente es la encargada de fiscalizar el cumplimiento de estas normas y de sancionarlas. En la última semana supimos de las primeras fiscalizaciones y sanciones que se están haciendo a Minera Escondida por su edificio corporativo en la ciudad de Antofagasta, a supermercados Jumbo y Totus en Calama, en La Serena, a un complejo de canchas deportivas también en La Serena. Se están empezando a hacer procesos sancionatorios, pero hoy en día, pero igual los niveles de fiscalización siguen siendo muy bajos, aunque esto es una muy buena señal. Esta decreto o norma de emisiones lumínicas hoy día está siendo revisada. Hay un trabajo que se está haciendo entre distintos actores de la sociedad civil con el Ministerio de Medio Ambiente para revisar y mejorar esta norma, que tiene todavía varios espacios o vacíos que hay que cubrir. Y se ha avanzado también últimamente en materia ambiental. En el último año se logró algo muy importante, que fue la modificación de la Ley de Bases del Medio Ambiente, la Ley 19.300, para crear la figura de áreas de interés científico para la astronomía, y ponerlas en la misma categoría en términos de la importancia para estudios de impacto ambiental, etcétera, que tienen los humedales y los glaciares. Y eso implica que proyectos que califican para estudios de impacto ambiental y que se instalan cerca de estas áreas de interés científico deberán evaluar la luminosidad artificial como un contaminante en sus estudios de impacto ambiental. Y esos han sido avances buenos. Pero como todo, como muchas otras cosas en Chile, una cosa es pasar leyes y ponerlas en el papel, y otra cosa es ir a terreno y fiscalizarlas y asegurarse que los niveles de cumplimiento sean altos. Y en ese sentido, la educación y difusión de este tema es muy importante, porque realmente el Estado de Chile tiene muy pocos recursos para fiscalizar esto en terreno. Eh, y por lo tanto necesitamos que la gente empiece a notar esto como un problema real que los afecta a ellos y como una necesidad y siento una necesidad de hacer algo. La nueva normativa que regula la contaminación lumínica entre la segunda y la cuarta región, ¿crees que está ayudando al ritmo esperado? Yo diría que no, y ese es el motivo por el cual estamos haciendo un trabajo para revisar y modificar la actual normativa. Eh, la nueva normativa, la normativa actual que tenemos fue una normativa que vino a reemplazar una normativa antigua que era del año 98, y uno de los cambios importantes que surgió en la normativa actual que tenemos es que se cambió el fondo, la facultad fiscalizadora desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la SEC, a la nueva Superintendencia de Medio Ambiente. ¿Okay? Y eso tuvo un impacto muy grande en la capacidad de fiscalización o en los niveles de fiscalización en términos de contaminación lumínica, porque la SEC era una entidad establecida, en el fondo, que tenía que aprobar todos los proyectos de iluminación, etcétera. En cambio, la nueva Superintendencia de Medio Ambiente le ha tomado un tiempo enorme, en el fondo, agarrar ritmo para poder fiscalizar. Y esta transición sucedió en los mismos años en que sufrimos la revolución del LED, de los cambios a luminarias LED. Por lo tanto, yo diría que en los últimos 8 años en Chile han habido una instalación indiscriminada y completamente no controlada de luminarias LED de color blanco frío en todo el país, pero también en las ciudades del norte, que, que la autoridad no ha sido capaz de frenar ni fiscalizar de manera adecuada. ¿De qué manera uno, como ciudadano común y corriente, puede ayudar a contrarrestar el tremendo daño que hace la contaminación lumínica? ¿Existe alguna forma sencilla de medir la contaminación lumínica desde nuestros hogares? Hay una forma muy sencilla de medirla, que es darse cuenta de que la luz está ahí y de que molesta. ¿Eh? Yo en mi pieza, en mi casa, cuando me voy a acostar y entro a mi pieza, si no tengo cerrada la cortina, a mí me entra un foco que tienen instalado, la luz de un foco blanco que tienen instalado en el estacionamiento del condominio que hay al otro lado de la calle.
Y yo me doy cuenta que hace quizás 10 años, cuando yo no había estudiado este tema, o no me había dado cuenta de esto, quizás ni me hubiera dado cuenta que me molestaba tanto, ¿ok? Ni que me afectaba. Pero al educarse y al darse cuenta de que esto es un problema y tiene impactos negativos, uno se empieza a dar cuenta, uno empieza a mirar todo el día, cuando camina de noche por la ciudad, de toda la luz que se está botando a la basura, de lo molesta que es la luz mal dirigida, cómo encandila muchas veces y genera riesgos de seguridad. A mí me pasó hace un par de días, fui a ver a mi papá, yo vivo en Santiago, él vive en Talagante, y cuando venía de vuelta de noche en la autopista del Sol, tenía que llegar a mi casa antes del toque queda, eh, hay unas faenas de construcción que tenían instalados unos focos apuntando directamente, unos focos brillantes enormes, a los ojos de los conductores. Eso es un riesgo vial enorme y ese tipo de cosas, simplemente empezar a darse cuenta que están ahí, que molestan, empezar a hablar con los vecinos, tocarle el timbre al vecino al frente y decirle, oye, tu foco me molesta y no solo me molesta, sino que me va a generar a mí y a mi familia problemas de salud, problemas crónicos de sueño, eventualmente alguna enfermedad más grave, etcétera. Empezar a conversar y a hacer que esto sea algo real en sus comunidades y en sus familias, yo creo que es lo más importante que un ciudadano puede hacer. Fuera de, por supuesto, hablar con sus autoridades, transmitirle sus preocupaciones a sus juntas de vecinos, a los alcaldes, etc. Pero realmente, simplemente empezar a darse cuenta que la contaminación lumínica está ahí y que nos hace daño es algo muy importante. Javier Fuentes pregunta sobre las imágenes que son capturadas con la cámara All Sky, que está instalada en las campanas, si se han utilizado para medir la contaminación lumínica. Sí, esta cámara All Sky es un instrumento muy interesante. Lo que pasa es que cuando uno mira el cielo, imagina en un lugar en el que hubiera cero contaminación lumínica, ¿eh? El cielo no es 100% oscuro, hay un cierto brillo natural del cielo. ¿Eh? Está la Vía Láctea, por supuesto, que en un lugar oscuro nosotros la vemos y es bastante brillante. Muchas veces está la luna, que hace brillar el cielo más cuando está llena que cuando hay luna nueva. El aire mismo tiene un cierto nivel de brillo. Si uno ve una noche, una foto profunda de noche, uno ve un brillo parecido al brillo de las auroras boreales, pero más tenue en el aire mismo. Entonces, cuando uno saca una fotografía o con un instrumento y quiere medir los niveles de contaminación lumínica, uno tiene que poder restar todos estos componentes naturales para poder medir cuánto está agregando la contaminación lumínica por sobre esto. Y esta cámara tiene esta particularidad, que tiene todo un sistema de software que permite modelar la Vía Láctea, la luz de la luna, la luz del brillo del cielo, etcétera, restarla y poder hacer mapas solo de la contribución de la luz artificial. ¿Por qué si los LEDs con temperaturas mayores a 3000 Kelvin pueden afectar la salud, no se le informa a la población en general para desestimar su uso? Y hablas de luz fría, ¿se debería optar por luces cálidas? Sí, siempre se debe optar por luces cálidas. ¿Por qué no se le informa a la población en general? La verdad yo tengo la misma pregunta. En el fondo, nosotros hacemos lo mejor que podemos por informarlo. Yo sé que hay gente en el Ministerio de Medio Ambiente que está muy comprometida con este tema en el área de emisiones, ruido y olores. Hay un área de contaminación lumínica en la que hay un par de personas muy metidas en este tema. Las autoridades a nivel del Ministerio de Medio Ambiente han sido muy receptivas al respecto de este tema y nos han ayudado. Pero la verdad es que falta más concientización al respecto. Y también hay problemas que van más allá de lo razonable. O sea, hace poco hemos visto explotar casos de corrupción asociados a empresas de iluminación que instalan luminarias en espacios públicos, en casos de corrupción que involucran a autoridades municipales, autoridades dentro de la misma subsecretaría de energía. Entonces, también hay un tema que tiene que ver con que el negocio de la iluminación, por supuesto no todo, está lleno de empresas honorables y gente honorable en el negocio de la iluminación, pero han habido casos de corrupción y chanchullo que hacen difícil poder entrar a decir, oye, ¿saben que no debieran instalar esta luminaria, debieran instalar esta otra? Porque la empresa que está metida ahí quiere instalar su producto y ya está arreglada la licitación, etc. Entonces,
ese tipo de cosas son complicadas también, y son muy graves, y juegan en contra. Pero principalmente yo creo que es un tema de educación y de concientización, es un tema nuevo. Yo pienso en la contaminación lumínica como quizás el tema del cigarro en los años 70, en que tomó mucho tiempo después de que salieran los estudios y que los médicos hicieran investigaciones y se dieran cuenta que era un problema, antes de que el gobierno obligara a las tabacaleras a poner etiquetas o advertencias en las cajas de cigarrillos. ¿Para qué decir las medidas que se han tomado después? Por lo tanto, yo creo que lo que más falta hoy en día es esto, es educar y concientizar a la población en general sobre el tema. Y la última pregunta, Guillermo, Bernardo Borges nos pregunta si tú puedes decir algo respecto del riesgo de la constelación de satélites Starlink a la astronomía de Chile y del mundo, y si esto puede ser calificado como contaminación lumínica. Sí, hay un nuevo fenómeno muy preocupante que tiene que ver con una serie de proyectos que están impulsando distintas empresas a lo largo del mundo. Las más famosas son SpaceX, la empresa de Elon Musk, que tiene este proyecto Starlink, y Amazon, de la empresa de Jeff Bezos, que también tiene un proyecto equivalente, en que lo que quieren hacer es instalar si quieren, una grilla, una red de decenas de miles de satélites en órbitas relativamente bajas, 500 kilómetros, 800 kilómetros por sobre la superficie de la Tierra, que sean básicamente una red de Wi-Fi, si quieren, no es Wi-Fi, es otra frecuencia, pero una red de Internet para básicamente que haya cobertura de Internet en cualquier lugar del mundo, que uno pueda estar en la Antártica o en un lugar remoto, en la mitad de la cordillera, y tenga señal de Internet. ¿Ok? Eh, Suena como un proyecto fantástico en términos de la conectividad que generaría, etcétera. Un negocio fantástico, por supuesto, no me cabe duda. Eh, pero el problema es que el espacio hoy en día está completamente desregulado, y está desregulado a nivel de derecho internacional y desregulado a nivel ambiental en todos los países del mundo. No hay regulación sobre el uso del espacio. Y estos satélites, básicamente lo que van a producir es una grilla gigante en el cielo de decenas de miles de estrellas falsas. ¿Okay? Ustedes cuando han estado en el campo o en el desierto o en la playa, en un lugar oscuro, y se ponen a mirar las estrellas, cada tanto ven que pasa un satélite, una pequeña luz que se ve igual que una estrella, pero que va avanzando. Lo que tenemos que hacer es tratar de imaginar una noche donde hayan decenas de miles de estas luces circulando por el cielo en distintas direcciones. ¿Okay? Y para allá es un poco hacia donde vamos, si es que esto no se regula y se hace de forma indiscriminada. Y esto es algo muy nuevo. Están recién mandando las primeras constelaciones con 200 satélites, 300 satélites, pero es cosa de ver cómo avanza la tecnología. Y a mí no me cabe ninguna duda que en 20, 30 años más perfectamente vamos a estar en esta situación, con decenas de miles de satélites. Entonces, a donde uno apunte un telescopio, para sacar una foto de una galaxia, por ejemplo, van a estar pasando estos satélites por el frente de esa fotografía, y en cierta manera la van a arruinar. Y pueden haber formas de mitigarlo, pueden haber formas de convivir y de hacer ambas cosas, pero eso requiere, antes de hacer las cosas, frenarse, pensar y cuáles son las consecuencias y los efectos que esto va a tener. Y esto definitivamente no es lo que está pasando. Por lo tanto, es súper preocupante en términos para la astronomía hacia el futuro. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias también a todas las personas que se conectaron a esta charla. Los quiero dejar invitados para el 20 de agosto, que es el próximo jueves, a las 19 horas también, con la charla que se llamará Constelaciones y Mitología, que va a ser dictada por el doctor Francesco Di Milla, que es gerente de operaciones técnicas del Observatorio Las Campanas. También los quiero dejar invitados a que revisen nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, donde nos pueden encontrar como LCO Astro, también nuestro sitio web que es lco.cl, y bueno, este canal de YouTube, que es el que ustedes están utilizando ahora para ver esta charla, donde también pueden ver otras charlas de divulgación que se han realizado, y la serie Cielos del Sur, que explica todo lo que se ve en el cielo nocturno durante un cierto mes. Así que nuevamente quiero darle las gracias a Guillermo por la excelente charla y a todas las personas que se conectaron. Nos vemos el próximo jueves.
Gracias a ti, Carol, ya todos lo hacen.